¿Qué tal? Nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecatrónica del Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Hidalgo. En esta ocasión vamos a estar presentando el trabajo del tema número 3 de la materia de diseño de elementos mecánicos. Este equipo está conformado por Aguilar Arriaga Abigail, Arriaga Garduño Arelí, Chávez Rojas Luis Antonio, Colín Miranda Martín, Juárez Martínez Mariela, Navarrete Ruiz Betsy Jacqueline, Soto Montes de Oca María Auxilio. Para el profesor José Samuel Gómez Correa. Ok, pues comenzamos con esta presentación del trabajo. Como introducción tenemos los elementos roscados usados para la unión de diversas piezas se encuentran sometidas a diferentes cargas, a distintos esfuerzos, de acuerdo a la aplicación que se le esté dando. En la industria, en la mayoría de las aplicaciones prácticas, es muy poco común el uso de los elementos roscados sin precarga. Las condiciones de carga en los elementos roscados pueden provocar fallas. Aquí vamos a ver las diferentes fallas que puede haber y vamos a ver unas ecuaciones en las que nosotros podemos saber cómo solucionar estas fallas. La carga axial. Como sabemos, la carga axial puede ser de tensión o de compresión. Aquí tenemos una imagen donde vemos las posibles fallas en un perno por carga axial. Vemos que hay falla en la rosca, en las roscas del perno y la tuerca, en la cabeza del perno. Como sabemos, hay diferentes tipos de rosca, de estándar, fina, y asimismo hay en la tuerca. Es que la rosca del perno debe ser igual que la rosca de la tuerca. Si son diferentes, pues hay una gran falla. Tenemos la falla por rotura del bastajo a través de la rosca o debajo de la cabeza del tornillo. Los esfuerzos normales de tracción se encuentran en el eje X. Dichos esfuerzos obedecen a la ecuación. Aquí tenemos una ecuación donde el esfuerzo normal de tracción se encuentra por la carga axial de tracción entre la área de fuerza de trabajo. Tenemos una segunda falla que es por aplastamiento en los files del tornillo y de la tuerca. Aquí podemos ver que hay esfuerzos cortantes sobre la rosca en contacto que pueden inducir una falla por corte a través de la superficie cilíndrica. Aquí tenemos 12 ecuaciones donde podemos encontrar el esfuerzo cortante, que es una para los filetes de las roscas del tornillo y una para los filetes de la tuerca, donde el esfuerzo cortante es igual a el diámetro nominal del tornillo, la altura de la tuerca y el diámetro de la raíz. Así sería la ecuaciones para saber los filetes de la tuerca y del tornillo. Además, entre las roscas de elementos roscados en contacto existen esfuerzos normales de aplastamiento actuando en la dirección paralela al eje axial. Uno en la rosca del tornillo y uno en la rosca de la tuerca o elemento que pueden hacer las veces de ella, que poseen igual magnitud y cuyo valor medio se obtiene de la siguiente fórmula, en donde F subíndice T es la carga axial de tracción, D es el diámetro nominal del tornillo, dr es el diámetro raíz del tornillo. Por otra parte, la tercera zona que corresponde a la altura de la cabeza del tornillo debe ser tal que evite la posibilidad de fallo por corte en ella. Esta es originada por la carga axial cuyo esfuerzo corresponde a la siguiente ecuación. Tau subíndice Ct es igual a 2F subíndice T sobre pi por D por H testada, donde Tau subíndice Ct es el esfuerzo cortante en la cabeza del tornillo. H testada es la altura de la cabeza del tornillo. Aquí podemos observar el esquema representativo del ajuste entre tuerca y tornillo. La imagen nos muestra el diámetro nominal máximo y mínimo del tornillo, el diámetro menor máximo de la tuerca
el diámetro menor mínimo de la tuerca, la zona de tolerancia de la tuerca, el margen para la condición más apretada y la zona de tolerancia para el tornillo. Síntesis de elementos roscados bajo cargas axiales de tracción estáticas sin precarga. 1. Determinar las cargas que actúan sobre el elemento roscado. 2. Asumir un grado o calidad para el tornillo y la tuerca. 3. Asumir el tipo de serie de la rosca, métrica o unificada, paso fino o vasto. 4. Si la tuerca y el tornillo son del mismo material, se debe estudiar solo el tornillo, ya que es el más crítico del conjunto. Para este caso, se puede determinar un área de esfuerzo a la tracción preliminar. Para determinarlo, se hace uso de la siguiente fórmula, en donde se puede apreciar que A subíndice TP es mayor o igual que AT, en donde A subíndice TP es el área de esfuerzo de tracción preliminar, N factor de seguridad y A subíndice T es el área de trabajo. Una vez obtenidos estos datos, podemos buscar en las siguientes tablas cuál será la mejor tuerca dadas las características requeridas. Carga axial de tracción estática. Esto se presenta cuando se desea sujetar placas, tapas o huridas, entre otros, y en aquellos casos donde las uniones deben de cumplir con requisitos de hermeticidad, como el caso de un cilindro sometido internamente a presión constante. Este es un esquema representativo del estado de fuerzas en un perno que mantiene unidos un cilindro y su tapa. En el perno se origina una precarga con lo que los elementos 1 y 2 quedan sometidos a compresión, lo cual permitirá soportar en mejor forma la carga axial de tracción estática. Este es el diagrama de fuerzas del perno. Y aquí la importancia de la aplicación de precarga en elementos roscados, que es mejorar el efecto de apretado en las tuercas, disminuye el efecto de cargas axiales de tracción, mejora la resistencia a la fatiga y evita el aflojamiento de los elementos roscados. Recomendaciones para la precarga. Para carga estática se utiliza una precarga que genera un esfuerzo tan elevado como el 90% de la resistencia de prueba. Para cargas variables se utilizan valores de precarga de 75% o más de la resistencia de prueba. A partir del esfuerzo límite mínimo a la tracción se obtiene la carga de prueba. Este valor representa la máxima carga que un elemento roscado es capaz de resistir y se obtiene mediante esta fórmula, que es carga de prueba igual a esfuerzo límite mínimo a la tracción por área de esfuerzo de tracción. Uniones empaquetadas. Cualquier medio utilizado para prevenir el flujo o fuga de un fluido a través de una unión se llama sello. Si el sello es estático, comúnmente se le llama empaquetadura. Existen diferentes configuraciones de empaquetaduras. Las no confinadas, donde los mismos forman parte de la unión, y las confinadas en ranura, donde los elementos o piezas a unir están en contacto. Cargas axiales de tracción transversales estáticas actuando sobre elementos precargados. Se plantearán las ecuaciones generales para las combinaciones de carga estáticas y fluctuantes, donde se necesitará conocer en forma bien definida del estado de carga actuante. Bueno, para las cargas axiales de tracción, para este tipo de cargas pudiéramos tener dos posibles casos, que son los que vamos a estudiar. El primer caso que vamos a estudiar va a ser el de carga axial de tracción fluctuante entre valor máximo y un valor mínimo diferente de cero. El siguiente caso que vamos a estar estudiando sería la carga de tracción fluctuante entre un valor finito y cero. Para la carga axial de tracción fluctuante entre un valor máximo y un valor mínimo diferente de cero tenemos estas dos ecuaciones, donde esta ecuación, la primera que tenemos en la imagen, nos va a permitir calcular el valor fluctuante máximo y esta segunda ecuación nos va a permitir definir el valor mínimo, pero ambas diferentes de cero. Para esta siguiente ecuación esta siguiente ecuación nos va a servir para la carga de tracción fluctuante entre un valor máximo finito y cero.
Este va a ser para la máximo, bueno, estas dos ecuaciones nos van a servir para calcular estas dos valores entre un valor máximo finito y 0. Ahora, para la siguiente ecuación vamos a tener para el punto crítico de esfuerzo del tornillo. ¿Esto para qué? Para ver en qué punto nos va a qué punto máximo nos va a soportar el tornillo en cuanto a cargas, esfuerzos, donde phi de XA es igual a KP sobre KE más KP por Ft máximo sobre 2AT. Y la siguiente ecuación es phi de XM es igual a Fi sobre AT más phi de XA. Ahora, para los esfuerzos normales y cortantes en la tuerca, estas van a ser las ecuaciones que nos van a estar rigiendo, porque, bueno, a menos de que sean del mismo material, se va a tener que estudiar la tuerca y se va a tener que estudiar el tornillo. Si son del mismo material, no hay necesidad de estudiarlo, pero si son de diferente material, estas serían las ecuaciones para los esfuerzos cortantes y normales dentro de la tuerca. Ahora, para los esfuerzos de aplastamiento, estas serían las ecuaciones que vamos a estar utilizando. Carga axial de tracción estática. A continuación se mostrará una imagen donde se encuentra la representación de la línea de carga para un elemento precargado. Cargas axiales de tracción estática y fluctuante actuando simultáneamente. Aquí se define un nuevo valor para la carga. F-test representa una carga axial de tracción estática actuando sobre un solo elemento roscado. Entonces la nueva precarga que sustituye a la precarga inicial, Fi, será la fórmula a continuación. F nueva igual a Fi más Kp sobre Ke más Kp por F-test. Estas son las fórmulas para la precarga axial máxima y la mínima sobre los tornillos. Para las cargas alternantes y media se encuentran estas dos fórmulas. Cargas axiales de tracción estática y o fluctuante actuando simultáneamente. Se encuentran cargas cortantes transversales, las cuales pueden ser estáticas y o fluctuantes, que dan origen a esfuerzos cortantes, que éstas tratan de seguir transversalmente al elemento roscado y a los demás elementos que sujeta. Se muestra una fórmula para el factor de seguridad del tornillo. En esta se utilizan los pasos anteriores para determinar los valores del límite de fatiga. Selección de tuercas. Es importante conocer el tamaño correcto de la tuerca o el tornillo, ya que cuando las piezas se desgastan, esto nos ayudará a reemplazarlas más fácil. Las instrucciones que debemos de seguir para esto es determinar el diámetro del eje del perno. Esto se puede hacer mediante un calibrador de punta de broca o, en su defecto, colocando una regla de acero o cinta métrica. Existen diferentes tipos de tuercas. Uno de ellos es la tuerca hexagonal, que es la más empleada. Su forma exterior es de forma de un hexágono. Estas se fabrican de acero cintado inoxidable latón, utilizadas principalmente para la contratuerca en montajes de seguridad. Tuerca hexagonal con brida. En esta, la parte que tiene contacto con la pieza hace la función de una arandela plana o estirada. Tuercas hexagonales ciegas. Presentan remates en forma de cúpula. Se usan especialmente cuando vayan a ser vistas y deseen que presenten un buen acabado. Tuercas almenadas. En caso de una unión segura, puedes optar por esta tuerca, ya que usa un pasador para poder fijarse al tornillo, impidiendo que las vibraciones y golpes puedan afectarlo. Tuercas cuadradas. Estas normalmente se usan en aplicaciones de carpintería
por su resistencia a los giros sin necesidad de llave. Tuercas redondas o cilíndricas. Estas se usan donde puedan servir como contratuercas o incluso para fijación de rodamientos de ejes. Por su forma, necesitan de llaves especiales para aflojarlas o para apretarlas, llaves que pueden ser de gancho o pitón. Selección de una tuerca intercambiable. Para seleccionar este tipo de tuerca se toma en cuenta lo siguiente: par de torsión dinámico admisible y empuje dinámico admisible. Esto es el par de torsión y el de empuje. En esta la presión en la superficie del cojín equivale a 9.8 Newton sobre milímetro cuadrado. El valor PB. Esto es el producto de la presión de superficie en contacto por la velocidad de desplazamiento. Este es un parámetro para verificar que el modelo puede usarse. Es un valor que puede variar según las condiciones de lubricación. El factor de seguridad. Es necesario obtener con precisión el efecto de inercia que cambia con el peso y la velocidad dinámica de un objeto. Se deben tomar en cuenta los siguientes factores de seguridad obtenidos de acuerdo al tipo de carga. Son los factores que se muestran en la siguiente tabla. Para cargas estáticas utilizadas con menos frecuencia, para carga unidireccional común, para una carga en la cual se generan vibraciones e impactos. Selección de una tuerca estriada. Para seleccionar este tipo de tuercas también se tienen que tomar en cuenta los mismos factores mencionados anteriormente. Son los mismos tipos de factores de seguridad que debes tomar en cuenta. Bueno, sería todo. Estas son las fuentes consultadas de la información.